Rosamar. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a esta conferencia magistral. Muchas gracias, vicealcalde, por presidirla. Es un honor. Y yo le voy a ceder la palabra en primer lugar al vicealcalde, Sergi Campillo, y más tarde presentaré al profesor. Gracias. Pues muchísimas gracias, Emiliano, concejal de Sanidad, también de Turismo de la ciudad. Y, como no, al profesor Iván Darío Vélez por la conferencia que nos va a dar hoy, que seguro que es bien interesante. Como algunos sabréis, la mayoría no, seguramente, además de vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, soy doctor en Biología y estoy encantado de poder escuchar lo que el profesor Iván Darío viene a contarnos acerca del dengue y su control biológico con el uso de la bacteria Wolbachia. El caso es que cuando oí esta bacteria, me acordé no de mi tesis doctoral, que no era sobre estas bacterias, pero sí de una compañera muy amiga mía que estudiaba Wolbachia como modelo para los genomas mínimos, en estudios evolutivos, ¿no? Estos estudios que se hacen para saber cuál es el genoma mínimo necesario para sostener la vida, ¿no? Porque algunas de estas bacterias, como Wolbachia, viven dentro de otros organismos y se desprenden de mucho de su genoma, ¿no? Entonces, es muy interesante ver qué es lo que se necesita para poder vivir de manera independiente y dónde está el límite de la vida en algunos organismos, ¿no? La Universidad de Antioquia, en Medellín, de la que viene el profesor, se ha convertido en un referente mundial en la lucha contra el dengue y otras enfermedades tropicales, a través de la innovación y de iniciativas que involucran a todos los sectores de la sociedad, la universidad, la empresa, el Estado y, fundamentalmente, la comunidad en general, que es la principal beneficiada de este tipo de intervenciones. El dengue continúa siendo un problema gravísimo en países del África subsahariana y, precisamente por eso, los estudios llevados a cabo por el doctor Iván Darío y algunos de sus colegas han suscitado el interés de muchos de estos países y del resto del mundo. En un momento en el que la salud de las personas ha cobrado especial relevancia, desgraciadamente porque estamos inmersos en una pandemia a nivel mundial, todavía estamos pendientes también de las cifras de personas contagiadas, que, por cierto, son muy altas de nuevo. Como digo, en este contexto todavía cobra más importancia hablar sobre ciencia, sobre medicina y todo lo que nos aporta como ejercicio de responsabilidad también como sociedad. Tenemos la obligación de poner en valor el trabajo que se hace desde todos los sectores relacionados con la investigación. Creo que esta es una de las lecciones de la pandemia, es la enorme relevancia que ha cobrado para grandes capas de la población que vivían de espaldas a la realidad científica y los avances tecnológicos y a la apuesta por la investigación, sobre la importancia de la investigación científica para el desarrollo de nuestras sociedades y para el bienestar de las personas. La prueba y el error, y sobre todo las personas que consagran sus conocimientos y su vida a la investigación, a la medicina, en definitiva a mejorar la vida de las personas, merecen todo nuestro reconocimiento y nuestra atención. El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que en los últimos años se ha propagado por muchas regiones. Leí no hace mucho que la humanidad, o al menos una parte importante de la humanidad, una de las principales causas de mortalidad son los mosquitos y las enfermedades que transmiten los mosquitos. Y además, hasta hace poco teníamos la falsa sensación de que esto solo tiene incidencia en los trópicos, como he comentado antes, en el África subsahariana, pero sin embargo los datos aportados por la Organización Mundial de la Salud en los últimos años indican que, además de que el número de casos aumenta, la enfermedad se propaga a nuevas zonas, también a nuestro continente, a Europa, donde muchas veces nos creemos inexpugnables, donde nos creemos que muchas de las cosas malas que pasan en el mundo no pasan en Europa, o al menos en la Europa occidental. Donde se notificó por primera vez la transmisión en Francia y en Croacia en 2010, en el caso del dengue, y se detectaron casos importados en otros 3 países europeos. Existen un gran número de enfermedades que se transmiten por mosquitos, no solo en África. De hecho, en la ciudad de Valencia aprobamos el año pasado, mi compañero Emiliano García aprobó, y todo su equipo del Servicio de Salud y Consumo aprobó una ordenanza que hacía referencia al mosquito tigre, para que los vecinos y vecinas de nuestra ciudad tuvieran toda la información necesaria para combatir
la transmisión de este mosquito, la reproducción de este mosquito, que es un poco más particular y que tiene esa capacidad para reproducirse en esos sitios tan extraños, ¿no? Incluso en nuestros patios de casa, gracias a las gotas que se pueden formar cuando regamos. Y evidentemente el mosquito tigre se ha convertido en un problema en nuestra zona y cada vez está más extendido y en Valencia ya lo conocemos. Es evidente que la crisis climática a la que ya estamos haciendo frente y que estamos padeciendo, porque ya han aumentado las temperaturas en nuestra ciudad, la temperatura media, la temperatura del mar, y es una realidad actual, no futura, actual, y todos los cambios que produce sobre la biodiversidad afecta a nuestra salud. Se comenta incluso que la eclosión de pandemia será más frecuente debido a la pérdida de biodiversidad, ya que cada vez más poblaciones humanas están en contacto con animales salvajes que pueden ser transmisores y que pueden ser vectores de transmisión por el salto que puede dar un virus determinado en un momento al ser humano, ¿no? Esta también ha sido la historia de la humanidad. No es la primera vez que padecemos una pandemia, pero parece ser que la pérdida de biodiversidad y el contacto continuo con estos animales va a ser en el futuro, va a darnos más probabilidades de desarrollar nuevas pandemias. Y es evidente también que las ciudades, en este caso, tenemos un papel importante para combatir y para mejorar nuestro medio ambiente, porque gran parte de la población mundial, y va a ser más en el futuro, y en España es muy mayoritario, vivimos en zonas urbanas, el 80% en España, y se espera que ya la mayor parte, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y va a seguir aumentando este fenómeno, y por lo tanto las ciudades tenemos un papel fundamental para desarrollar políticas de bienestar a través del desarrollo de la infraestructura verde o del fomento de la biodiversidad urbana, como estamos haciendo en nuestra ciudad, y desde luego también para concienciar y dar respuesta a las nuevas crisis sanitarias y biológicas que están aquí y que vendrán en el futuro. Quiero acabar mi intervención agradeciendo otra vez, especialmente al concejal de Sanidad, a Emiliano, por la invitación a participar en esta conferencia, a presentarla también. Sobre todo, dar la bienvenida y declarar mi admiración por el doctor Iván Darío. Y sobre todo, quiero dar las gracias al resto de personas que dedicáis vuestra vida a mejorar la vida de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, vicealcalde. Bueno, quiero corregir, omití nombrar a la cónsul de Colombia que ha tenido a bien estar hoy aquí, ha asistido a nuestra invitación, Rosa Mari Cárdenas. Gracias, cónsul, por estar. El profesor Vélez, director del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, es coordinador en Colombia del programa World Mosquito Program, una organización sin ánimo de lucro financiada a nivel mundial, entre otros, por la Fundación Bill y Melinda Gates. Este programa estudia el impacto de la liberación de mosquitos de la especie Aedes aegypti, portadores de la bacteria endosimbionte Wolbachia, en la incidencia de enfermedades causadas por arbovirus, cuyos ejemplos más conocidos son, como decía el vicealcalde, el dengue, la chikungunya y el Zika. Enfermedades de gran importancia con un gran número de casos descritos en Colombia. En concreto, el profesor Vélez es el responsable de dicha actuación en los municipios de Bello y Medellín, con una población implicada de casi 4 millones de habitantes y que ha requerido de un esfuerzo sin precedentes tanto en la formación de personal sanitario, implicando a 11 centros hospitalarios, como en labores de información y asesoramiento a la ciudadanía. Estas tareas se han hecho, como no podía ser de otra forma, en colaboración con las autoridades locales. Por ello, el profesor Vélez es considerado un referente mundial en este ámbito, habiendo sido consultor de diversas agencias de control de vectores de Latinoamérica. Es un privilegio y nos sentimos tremendamente honrados y afortunados de contar con su ayuda como asesor del proyecto incipiente que estamos llevando a cabo en Valencia. Un ejemplo de colaboración entre instituciones públicas como lo es la Universidad de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia. Aquí tenemos a la rectora de la Facultad de Farmacia,
así como instituciones privadas como la empresa Aloquímica, concesionaria del control de plagas de nuestro municipio. Su asesoramiento, que se ha venido produciendo en los últimos años, recogiendo las experiencias en su país, sigue en la actualidad centrándose en sistemas de producción a gran escala en granjas de mosquitos conteniendo la bacteria, son fábricas de insectos como a él le gusta llamarles al profesor, así como su análisis, monitorización y control de calidad. En nuestro caso, se trabaja con otro mosquito del género Aedes albopictus o mosquito tigre. Dicho asesoramiento continuará cuando tengamos que realizar los primeros ensayos de liberación controlada de machos de mosquitos tigre en áreas geográficas delimitadas. La recaptura de insectos y su análisis en el laboratorio y esperemos nos pueda seguir ayudando a las últimas fases del proyecto, llegando a la liberación masiva en un futuro que confiamos no sea muy lejano. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y le cedo la palabra al profesor Vélez. Bienvenido, profesor, cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí de nuevo en Valencia y con los amigos. Señor vicealcalde, señor concejal de Sanidad, profesor Antonio Muro, amigo de muchos años. Señora cónsul, un gusto conocerla. Muchas gracias por estar presente y todos los amigos que están acá y que nos escuchan. Sé que hay una transmisión en directo también y en la Organización Panamericana de la Salud está invitando a esta reunión, que en nuestra patria son las 3 de la mañana, pero no faltará el que esté desvelado y quiera escucharla. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que ha sido la experiencia nuestra en Colombia con el World Mosquito Program, ese programa internacional para liberar a la humanidad del dengue como problema de salud pública, y que es un programa que ya llevamos varios años, desde el 2013, trabajando para implementarlo en Colombia. Primero que todo, vamos a hablar de otro insecto distinto. Nosotros vamos a hablar de la Aedes aegypti, que es el vector principal de dengue, zika, chikungunya en nuestro país. También se ha visto que transmite el virus Mayaró en el Amazonas y en algunos otros países de fuera del continente americano también transmite la fiebre amarilla. Entonces vemos que es un vector muy importante. Como tú decías, se consideran los insectos como los animales más mortales para la humanidad, por los cientos de millones de personas que mueren cada año por enfermedades transmitidas por vectores, por insectos. Pero este Aedes aegypti, que casi lo derrotamos en los años 70 en América, cuando con una campaña grande de DDT se logró casi erradicar, quedó un pequeño foco en la frontera entre Colombia y Venezuela, y después ya volvió a invadir, regresó con un comportamiento distinto, mucho más fuerte, mucho más difícil de controlar, y ya en este momento es un reto muy grande. Es un insecto diurno, pica en la mañana y en la tarde, por eso las telas mosquiteras solamente tienen importancia para un enfermo, para que no le transmita el virus a otro, pero para protegerlo no. Es un insecto, además, que anteriormente colocaba todos los huevos en un solo criadero, ahora los va distribuyendo. Entonces, cuando se hace una campaña de eliminación de criaderos, siempre quedan mosquitos, entonces nunca se acaban de destruir, lo que llaman los criaderos crípticos. Tiene un sistema de picadura muy particular, lo llama la OMS la estrategia de la cobra. La persona está por ahí tranquila y de pronto siente que lo picó algo, mira, pero no ve nada. Y es que este mosquito necesita picar 3, 4, 5 personas para cada alimentación sanguínea. Y como es antropofílico o ligado, pues en cada alimentación puede pasarle el virus, en caso de que él tenga el virus, a 3, 4 o 5 personas, a cada uno de los que los pican. Y otra cosa importante es que es intradomiciliario, permanece dentro de las casas, vive dentro de las casas, entonces eso lo hace todavía mucho mejor vector, y por eso está también en los núcleos urbanos. Entonces, cuando hablamos de esta enfermedad, son enfermedades que transmite este mosquito en las zonas urbanas, porque él es intradomiciliario. Bueno, y es un gran vector difícil de controlar, ha ido creando resistencia a los insecticidas. Entonces se vuelve realmente un riesgo y un reto muy grande controlar estas enfermedades.
Y si nos enfocamos en el dengue, que es el principal problema que tenemos transmitido por ello, vemos que el dengue está en 129 países del planeta y hay aproximadamente 400 millones de casos de dengue cada año. O sea, estamos hablando de un problema grande, donde cada vez hay mayor población en riesgo, cada vez el mosquito va aumentando en altura sobre el nivel del mar. Ya lo hemos encontrado en Colombia, en la ciudad de Medellín, a más de 2.300 metros, bien establecido, pues en la montaña. Toda esa gente que está viviendo en zonas que anteriormente eran muy frías para el mosquito, son personas que hoy están en alto riesgo y que son mucho más susceptibles, no tienen anticuerpos contra estos virus. Entonces, hace que cada vez tengamos brotes epidémicos mayores y más cerca uno de otro. Estima la OMS que hay 4.000 millones de personas en el planeta en riesgo de sufrir dengue. Y el costo de la enfermedad lo han evaluado y es enorme. Aquí vemos una estadística de ahora, del 2 de julio, de la Organización Panamericana de la Salud, donde vemos el número de casos de dengue en los años. Vemos que en el 2019 hubo más de 3 millones de casos en las Américas, lo mismo en el 2020 fueron un poquito menos de los 3 millones, pero ya este año ya vamos cerca de 800.000 casos al día de hoy, en el 2022. O sea, para las Américas es un problema de salud pública. Y vemos aquí ya el caso de Colombia, cómo se han ido alternando. El dengue, que por tener 4 serotipos, las personas pueden sufrir hasta 4 dengues, y tiene unos brotes epidémicos que según la región, según la altura, puede ser cada 3, cada 4 años. Pero también tuvimos la epidemia de chikungunya y la epidemia de Zika, y todas transmitidas por el mismo vector. Si vamos a ver el caso concreto del dengue, y traigo los datos de Medellín, aproximadamente 1 de cada 4 pacientes hay que hospitalizarlo por el dengue. Entonces eso representa una presión muy grande para los centros hospitalarios, donde hay mucha gente que necesita hospitalizarse, colapsan los hospitales, sobre todo en situaciones como la que tenemos actualmente de la pandemia, todavía más preocupante, y además el costo de la enfermedad es muy alta, por costos directos e indirectos, desde la persona que no puede trabajar, pero quienes los acompañan, en fin, tiene un costo bastante alto, que para la epidemia de 2010 en Colombia, la estimaron estos estudios de los economistas en alrededor de 166 millones de dólares. O sea, es mucho dinero en un año para un país como Colombia por el dengue. Hasta ahora lo que se ha tratado de hacer, toda vez que no tenemos ni vacunas ni medicamentos, es tratar de controlar el vector. Y para controlar el vector, las estrategias han sido tratar de suprimir las poblaciones, sea con los insecticidas, sea con la liberación de machos estériles, sea con mosquitos transgénicos como los que hace Oxitec en Inglaterra, o sea con la liberación de machos que tienen Wolbachia. Vamos a ver, cuando un mosquito tiene Wolbachia, un macho tiene Wolbachia, se aparea con una hembra sin Wolbachia, hay un fenómeno que se llama la incompatibilidad citoplasmática y los huevos no eclosionan, o sea, eso va reduciendo la población. Y hay todos estos mecanismos de supresión de la población tienen un efecto, pero es un efecto temporal, porque como hemos visto, hasta ahora no ha habido ni un solo ejemplo exitoso de haber suprimido la población. Siempre van a quedar unos mosquitos que con el tiempo se vuelven a reproducir y volvemos a tener al cabo de meses o de años otra vez unos niveles de población como los anteriores. Yo tuve la oportunidad de estar visitando en Singapur la oficina de control de vectores. Ellos allá también, Singapur es un país muy estricto, muy organizado, con muchos recursos. La persona que le encuentre un criadero de mosquitos tiene una multa y hay unos inspectores que están revisando. Y sin embargo, cuando estuve en este diciembre pasado, o sea, hace un año y medio, estaban en epidemia de dengue. No han logrado controlarlo, ahora están liberando mosquitos con Wolbachia, la misma estrategia que se tiene acá para tratar de mantener esas poblaciones bajitas. En países latinoamericanos y muchos del mundo se utiliza la aspersión de insecticidas. Llegan a las casas y es una hecha de malatión. El problema de esto es que ya lo reconoce la OMS. Puede haber una afectación de la salud humana y se ha visto el papel
cancerígeno del malatión, y entonces es un problema, sobre todo que se echa gran cantidad dentro de la casa, y lo otro, sabemos que todos estos pesticidas también tienen un impacto en salud pública. Distinta esta estrategia que estamos hablando es la estrategia del World Mosquito Program. Aquí no se busca acabar con los mosquitos. No se busca tampoco eliminar la picadura, que es el problema grande que tiene el sur de Europa, donde no tienen la transmisión de la enfermedad o muy poquita, pero tienen la molestia por la picadura del zancudo. No, nosotros lo que tenemos es el problema de salud pública, de la gran morbilidad y mortalidad producida por estas enfermedades. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es quitarle al mosquito la capacidad de transmitir los virus. Entonces, estamos en dos escenarios muy distintos. Una cosa es el escenario aquí en Valencia, donde es completamente válido tratar de acabar con el mosquito o de reducirlo para que la molestia causada por la picadura se disminuya al máximo. Y otro es el escenario que tenemos en América, que es la gran morbilidad. Brasil tiene cerca de 3 millones de casos de dengue cada año. Eso es enorme. Y entonces lo que buscamos es controlar el problema de salud pública. Y lo que hace el World Mosquito Program es trabajar para controlar la enfermedad, y para ello tiene un programa que es producir en el laboratorio, en una biofábrica, los mosquitos Aedes aegypti con Wolbachia. Lo otro, trabajamos solamente con Aedes aegypti. El Aedes albopictus no es un vector importante en América hasta ahora. Pues, quizás en un futuro, pero hasta ahora no. El vector principal de dengue en el mundo sigue siendo Aedes aegypti, y por eso estamos trabajando con Aedes aegypti, y la idea es liberar mosquitos criados en el laboratorio que tienen la bacteria Wolbachia para que se apareen con los mosquitos locales, y sus generaciones van saliendo con Wolbachia, y luego llega un momento en que la gran mayoría de la población de mosquitos tienen Wolbachia. Un mosquito con Wolbachia es un mosquito que no puede transmitir ni dengue, ni zika, ni chikungunya. Tampoco se transmite la fiebre amarilla ni el mayaró. Pero ¿qué es eso de la Wolbachia? Cuando uno empieza a hablar de Wolbachia, sobre todo en la población general que no conoce el tema, y uno le dice vamos a soltar mosquitos con Wolbachia, usualmente hay temor. ¿Qué es eso, la Wolbachia? ¿Y eso qué es? ¿Y irá a mutar? ¿Nos irá a producir problemas de salud? Entonces, aún en comunidad académica es un tema que produce cierta preocupación. Pero no, la Wolbachia es una bacteria exclusiva de insectos, intracelular obligatoria, es un endosimbionte, solamente se transmite cuando un mosquito se aparea con el otro y salen los huevos. Uno puede ser picado, puede ingerir el mosquito con la Wolbachia y no va a infectar células humanas, porque es exclusiva de células de insectos. Y lo otro es que es altamente distribuido. Se acepta que el 60% de las especies de insectos tienen Wolbachia. Entonces, eso no es que estamos introduciendo una bacteria nueva en un medio ambiente, no, aquí la tenemos en otros insectos, hemos convivido con ella y no tiene ninguna manipulación genética, no ha sido transformada para pasarla al mosquito, es la misma Wolbachia que ya tenemos en el ambiente en otros insectos, que ahora la vamos a tener en los Aedes que vayamos a liberar, en el caso aquí de la Aedes albopictus. Esa bacteria, pues, para el caso del control del dengue, pues ya vimos que no permite que el virus se transmita, porque es que le impide la replicación del virus. El mecanismo de impedir la replicación es discutido. Para muchos es porque la bacteria compite por la albúmina, por el colesterol que requiere el virus, y se consume el colesterol, entonces el virus no se puede replicar. También se ha visto que hay una estimulación de una respuesta inmune que puede estar impidiendo la replicación viral. Lo cierto del caso es que el virus no se replica, no llega a la glándula salival, por lo tanto, cuando el mosquito pica de nuevo, no transmite el virus. Eso es interesante. Ha habido muchos estudios que demuestran que no hay una transmisión horizontal, o sea, yo me ingiero cualquier otro animal, el mosquito, y con la bacteria no se va a transmitir la bacteria, y tampoco va a quedar la bacteria en el medio ambiente, en los suelos, en las plantas, etcétera. Este era un video más si me funciona, y si no funciona no pasa nada.
porque fundamentalmente es esto que le estoy diciendo. Es cómo fueron capaces en la Universidad de Monash, el doctor Scott O'Neill, de sacar de la mosca de la fruta, de la drosófila, la bacteria Wolbachia, y luego de muchos ensayos fue capaz de inocularla en el Aedes aegypti, y luego los experimentos que se hicieron. Primero que todo, que esos mosquitos crean en el laboratorio, al liberarlos, se pueden mantener muy bien y aparear con los mosquitos locales, que luego esos mosquitos en los primeros experimentos, cuando empezó a alimentar con sangre humana, con los virus no se replicaron, y luego cómo se fue dando todo un programa que llevó a crear el buen Mosquito Program. Inicialmente, y esto fue hace 10 años ya, un poco más, hace 11 años, empezaron para pedir permiso para liberar. Entonces hubo unos comités en Australia y otro tanto en Vietnam y luego en otros países evaluando la seguridad, porque la persona dice, bueno, aquí lo importante es la seguridad de la gente. Entonces hicieron, y están aquí estos libros, invitaron a los científicos, dígame teóricamente qué problema pudiera haber. Puede haber un problema o un efecto en las comunidades, que van a aumentar la densidad de mosquitos, las molestias de la picadura, o que nos va a pasar otros patógenos, o que el dengue va a ser más virulento, o va a haber otros patógenos diferentes al dengue, o va a haber un efecto en la ecología y biología del mosquito, que se aumente la resistencia, que haya unos cambios en la proporción por sexos, en fin, muchas preguntas. Lo mismo que en el medio ambiente, ¿será que van a reemplazar los vectores del dengue? O en las filarias, que sabían que algunas tienen su relación con la Wolbachia, o que va a haber una transferencia de Wolbachia a otros invertebrados, o a los vertebrados, a los mamíferos o a los humanos. Todo esto lo fueron respondiendo con este árbol de fallas. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Y esto es un libro grande donde se explica muy bien todo este estudio. Y hay preguntas que siempre me hacen cuando hago estas presentaciones, que las quiero traer porque son las preguntas normales, la inquietud normal que tiene la gente. Bueno, ¿qué va a pasar? Usted va a liberar mosquitos. ¿Va a aumentar mucho la densidad de mosquitos? Y ya sabemos que sí, cuando se libera aumenta un poco, pero rápidamente vuelve otra vez a los niveles anteriores. ¿Aumenta la molestia de la picadura? Y bueno, pues el mosquito no tiene cambios en su comportamiento. Pica igual y la picadura molesta igual. En el caso nuestro, que estamos liberando machos y hembras, la hembra es la que pica, el macho no, pero no va a picar más duro ni va a sacar más sangre. Lo mismo que la competencia vectorial. Por el contrario, el mosquito con Wolbachia no va a transmitir los virus. Y no va a haber tampoco selección de cepas y hacer de que el dengue pueda ser más virulento. Al contrario, no lo va a transmitir. Y, en fin, así hay una cantidad de preguntas. ¿Será que aumentar la resistencia a los insecticidas? No, para nada. No tiene que ver nada la Wolbachia con los mecanismos de resistencia a insecticidas, ni en cuanto a la proporción de sexos. Se sigue dando igual que en las poblaciones silvestres. El comportamiento de la Aedes aegypti, que normalmente es antropofílico, no va a cambiar. No es que porque tenga Wolbachia ya va a picar animales silvestres o domésticos, no. Y la distribución geográfica pues tampoco cambia, porque no libera los mosquitos en los sitios donde está el Aedes aegypti silvestre transmitiendo los virus. No lo va a liberar mosquitos con Wolbachia en zonas donde no está el Aedes aegypti, porque no tendría ningún sentido. Bueno, ni hay cambios en la diversidad genética. Bueno, aquí están toda esa serie de preguntas, que no vale la pena que me quede en eso, pero los resultados del estudio, después de un estudio muy serio, es que no hay ninguna evidencia experimental de ningún impacto negativo de los mosquitos con Wolbachia. Entonces, es lo importante. Desde el punto de vista ambiental, ya luego de muchos estudios, se encuentra que no hay ningún problema para eso. Nosotros en Colombia recibimos al doctor Scott O'Neill, que es este que tenemos aquí de camisa amarilla. El doctor Scott O'Neill es el líder mundial del proyecto del World Mosquito Program. Él es profesor de la Universidad de Monash en Australia y creó todo este programa. Todo lo que se ha hecho está respaldado en publicaciones científicas de primer nivel. Se buscan las revistas de mayor impacto. Y ahí se ha visto, aquí con el doctor Scott O'Neill estamos visitando una zona endémica de
de dengue, y es un programa que ya se ha ido ampliando. Empezó en Australia, en el norte de Australia, donde había dengue, en la ciudad de Cairns Townsville, y posteriormente pasó a Indonesia y Vietnam, y luego a Brasil y Colombia. O sea, en Brasil y Colombia empezamos más o menos al mismo tiempo, en 2014. Pero ya está en todos estos países. Ya está también en India, en Sri Lanka, Vietnam, bueno, todos estos países. Y sigue siendo un programa sin fines de lucro, con ese propósito de evitar estas enfermedades. Aquí, cuando vemos los resultados de la ciudad de Cairns en Australia, vemos que geográficamente en la ciudad, aquí vemos los casos que se dan en el tiempo, para este año, en el barrio, en el vecindario. Luego eso va cambiando, obviamente, el dengue en el tiempo. Y en estas rayitas azules vemos cómo va entrando la Wolbachia, cómo van liberando y se va estableciendo. Y a medida que se establece la Wolbachia, va desapareciendo la transmisión del dengue. Entonces aquí vemos el caso de Cairns, y ya hay publicaciones donde nos muestra que en toda esta región está prácticamente erradicado. Los casos que se están presentando de dengue son importados, pero llega la persona con un dengue y, a pesar de que está el Aedes aegypti, no hay transmisión. O sea, esa persona no está alimentando al mosquito local para que lo transmite, porque el mosquito local tiene Wolbachia. Entonces eso es virtualmente erradicado. Y aquí este es el ejemplo, hay varios ejemplos, pero este es el último más bonito, que se ve publicado hace poco en el New England Journal of Medicine. Aquí tenemos la ciudad de Yogyakarta, en Indonesia. Es una ciudad de unos 320.000 habitantes, y dividieron por los barrios al azar, escogieron los barrios, pero en algunos tienen Wolbachia, y otros que tienen con azul oscuro, y otros que no tienen Wolbachia. Hicieron una evaluación tipo 1, pues, de gold estándar, de un estudio randomizado, y miraron a ver en las zonas con Wolbachia, en las zonas sin Wolbachia, en el tiempo, en 2 años, cuántos casos de dengue se presentaron, sobre todo de dengue grave. Y encontraron unos resultados muy bonitos que les voy a mostrar aquí en este video. Además, que este sí me está curioso que este sí va a funcionar. ¿Sí funciona o no funciona? Bueno, en todo caso, ellos encontraron, disculpen por los videos, no sé qué pasa. En todo caso, ellos encontraron en este estudio randomizado reducción del 77% de los casos de dengue y de 86% del dengue, de la hospitalización por dengue, que es todavía más importante. En todo caso, vemos que en este estudio, que nosotros lo estamos haciendo similar en Medellín, los pacientes con dengue acuden a los hospitales, se les toman las muestras y uno evalúa exactamente, bueno, luego ubica en el mapa y evalúa uno la reducción. Nosotros empezamos entonces en Colombia, luego de la visita del doctor Scott en 2013, se nos fue todo el 2014 solicitando permisos a toda la autoridad del Ministerio de Salud, comités de ética, a la comunidad, a mucha gente socializando el programa, y nosotros queríamos hacer una prueba piloto. Entonces escogimos un barrio de Medellín, pues, realmente de un municipio enseguida de Medellín, Camabello, en la montaña, a 1.700, 1.800 metros de altura, y queríamos mirar si la Wolbachia en la montaña también se establece y persiste en el tiempo, porque todos los estudios se habían hecho a nivel del mar, tanto en Australia como en Indonesia y en Vietnam. Era la primera vez que se hacían en montaña. Queríamos también estar seguros que somos capaces de producir mosquitos 100% con Wolbachia. Y lo otro que queríamos saber es si la población acepta. Llevamos muchos años diciéndole a la población: cuidado con el mosquito, destruya criaderos, el mosquito es el enemigo que le va a transmitir esto, es el animal más mortal del planeta, y que de pronto llegue la universidad a liberar mosquitos, pues la gente, pero aquí, ¿qué está pasando? Entonces necesitamos tener unos programas de comunicación y de participación muy claros para que la mayoría de la gente aceptara tenerlos. Entonces este es el barrio París aquí arriba, limitando con la montaña. Vemos acá que es una zona hiperendémica de dengue, y es un barrio pequeño de 45.000 habitantes.
Trajimos el pie de cría de Australia, empezamos todos los cruces en el laboratorio para que el acervo genético de los mosquitos que íbamos a liberar fueran de la población local. Íbamos colocando machos en la colonia, etcétera. Y antes de liberar hicimos estudios con esos mismos mosquitos para ver si podían transmitir el Zika. Efectivamente no transmitieron, esto lo publicamos en Nature, y también en PLOS vimos que tampoco podía transmitir el chikungunya, y también lo hicimos para dengue, por supuesto. Y empezamos a pedir permisos a todo el mundo, más de los que necesitábamos, pero una forma también de evitar oposición. Si todas las entidades gubernamentales, academias, académicos, sociedad civil conocen el proyecto porque lo socializamos, pues vamos a reducir la posibilidad de que ocurra lo que ocurrió en Indonesia, donde cuando empezó el programa empezaron a liberar, hubo un académico que dijo que esto era algo que no se conocía, qué problemas podía tener la comunidad, que podía ser peligroso, sacó una declaración en la prensa y la gente le dio miedo, entonces empezó a retirar los informes de consentimiento. Hubo que hacer todo un trabajo pedagógico con esta persona, darle la evidencia científica, y ya luego él mismo aceptó que le faltaba información y ya se pudo volver a hacer el estudio, y que ahora ya fue publicado, y muy bien. Nosotros hicimos una estrategia de información, educación y comunicación muy amplia, con muchas actividades, y a la universidad llevamos voluntarios del barrio. La misma gente de la comunidad estuvieron allá 3 meses aprendiendo de entomología, de dengue, de comunicación, del proyecto del control biológico con Wolbachia, y fueron estas mismas señoras que iban casa por casa, tenían los rotafolios, explicaban el proyecto y tenían informe de consentimiento. Visitaron 5.000 viviendas y el 95% de la gente firmó de que estaba de acuerdo. Tuvimos algunas personas que decían, porque además son de un extracto socioeconómico bajo, había personas que yo estoy de acuerdo con que lo hagan, pero yo no firmo ningún papel. A mí no me gusta firmar nada. Entonces, y se respetaba, pues, obviamente eso, pero no tuvimos nadie que dijera, no, yo estoy en contra, yo prefiero mejor tener el dengue. No, nadie. Entonces, la gente conoce el dengue y le teme al dengue. Entonces, fue una cosa muy exitosa. ¿Cómo se hace? Nosotros dividimos la ciudad en cuadrados de 50 por 50 metros. Y en cada cuadrado, una vez por semana, durante 20 semanas, vamos y liberamos los mosquitos. Entonces, esto tiene toda una logística de mapas bien interesante, de información geográfica, porque además nos tienen que trazar las rutas de liberación. En esta prueba piloto, que era pequeñita, pues se hizo a pie. Los mismos voluntarios, la misma gente de la comunidad iba liberando en cada cuadrado un tarrito con mosquitos adultos. Nosotros en Bello, Medellín, liberamos adultos, en otras ciudades estamos liberando huevos, pero entonces una vez por semana la comunidad llegaba acá. Esto me imagino que tampoco me va a funcionar, ¿tu video? Sí, tenemos problemas con los videos. En todo caso, llegaba la comunidad, iba liberando horas del día. La primera liberación fue una fiesta para el barrio, fue el rector de la universidad, fue el alcalde, fueron los concejales, fue mucha gente que invitamos, los colegios, todo, porque era darles el mensaje de algo que se está haciendo transparente. Si nosotros llegamos allá callados a soltar mosquitos, la gente va a decir, aquí debe haber algo raro. Entonces, para eso hemos sido siempre muy transparentes y con mucha participación comunitaria. Y hubo un gran trabajo con escuelas y colegios. Los mismos niños, ya para el otro proyecto en otra ciudad, en Itagüí, y diseñaron esto, que se llama las volvicasas, así lo pusieron ellos. Y son unos recipientes como unas casitas de cartón, donde se colocan unas cápsulas con huevos de Aedes aegypti con Wolbachia. Ellos le ponen el agua, tienen una lupa y tienen un cuaderno donde van mirando desde que el huevo sale larva, cómo van cambiando las larvas, cómo se forma la pupa, y luego con el adulto. A través de eso se hace todo un acompañamiento pedagógico para que los niños conozcan también esos estadios de agua, aire, conozcan de la biología, en fin, es una campaña pedagógica grande, y ellos saben que cuando ya están las pupas, sacan las casitas a la terraza o al balcón, y ahí van a salir los adultos que se van a parear con los locales. Aquí hay mucha educación, mucha participación comunitaria, eso es enorme, pero eso es una clave del éxito.
En eso no se puede ahorrar. Y vamos haciendo la evaluación. Entonces, con ovitrampas o con trampas VG o con trampas GATT. Y ahí capturamos, cuando esas las ovitrampas, las llevamos al laboratorio, sacamos las larvas y luego le hacemos la PCR en tiempo real, mosquito por mosquito, lo mismo que los adultos. Yo creo que hemos hecho por ahí cerca de 200.000 PCRs en tiempo real, porque me interesa uno por uno el mosquito para determinar qué porcentaje de ellos tiene Wolbachia. Y así hemos podido ir llevando. Y estas trampas las localizamos ya en cuadrados mayores, ya es 250 por 250 metros. Hemos localizado las trampas y cada semana se lleva el material al laboratorio y se hace este trabajo. ¿Y qué hemos encontrado? Pues empieza a crecer la Wolbachia, estamos en este momento del orden del 100% de los mosquitos con Wolbachia en el barrio de París, donde aquí vemos que prácticamente todos los mosquitos tienen Wolbachia. Y no, pues obviamente está controlada la transmisión. Hay un estudio reciente hecho por el doctor Ferguson de Inglaterra que muestra que cuando el 50% de los Wolbachias, de los mosquitos tienen Wolbachia, la transmisión se reduce en un 90%. O sea, de 50% para arriba ya es una infestación alta. Nosotros estábamos en este estudio cuando, recuerden, en América se dio en 2010 epidemia de dengue, 2014 de chikungunya, 2015 de Zika. 2016 otra vez de dengue. Y la Organización Panamericana de la Salud solicitó a los gobiernos evaluar otras medidas de control, porque, de nuevo, no hay medicamentos, no hay vacunas, y se habían 3 años seguidos liberación o aspersión de insecticidas, y seguía el problema. Una epidemia la reemplazaba a otra. Entonces, la OMS saca esa solicitud, pero a la vez saca un material. Cómo diseñar estudios de eficacia para control de vectores y va a los diferentes niveles de fortaleza de la evidencia. Un estudio randomizado, controlado, nivel 1, y después otros estudios randomizados, en fin, está todo bien explicado el poder del estudio. Entonces nosotros empezamos ya con todos estos materiales y ante esta invitación a hacer una fase 2, o sea, un estudio de eficacia para el control de estos virus, pero no solamente en un barrio, sino en una zona geográfica más grande, la más grande que se ha hecho hasta ahora, el World Mosquito Program en el mundo, toda la ciudad de Medellín y toda la ciudad de Bello. Estamos hablando de cerca de 3 millones de personas y queríamos entonces evaluar la eficacia y también un modelo nuevo para que la comunidad conozca y acepte. Ya no podemos ir casa por casa. No podemos solicitar informe de consentimiento escrito. Además, la OMS lo dice, en estos programas de salud pública la población no es objeto de experimentación, es en el ambiente, eso no se requiere. Pero nosotros sí queremos ser muy transparentes y que la conozca muy bien la comunidad como garantía de no ir a tener oposición. Entonces, esto es, aquí en Medellín, 2.750.000, 100 kilómetros cuadrados. También tenemos la población de Bello, que son 500.000 habitantes. Entonces, era un reto grande. Primero que todo, hay que sacar permisos, desarrollar un modelo epidemiológico que nos permitiera evaluar la eficacia, tener un modelo de aceptación pública, construir una infraestructura que nos permitiera producir millones y millones de mosquitos para liberarlo, en cultivos masivos, y también todo un sistema de liberaciones. Es que es un reto muy grande con un sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces también todos los permisos los conseguimos, muchos, socialización enorme desde consejos municipales, alcaldes, empresarios, la comunidad científica y mucho con la comunidad. Hemos recibido visitas por ahí de delegados de ministerios de salud de unos 50 países que conocen el insectario, han ido de África subsahariana, de América Latina, de Asia, los ministros, este ministro de salud, muchos, los rectores de la universidad, mucha gente interesada en el proyecto, y tuvimos que conformar un equipo multidisciplinario, que en su mejor momento eran un poquito más de 140 personas trabajando. Ya como terminamos Bello y Medellín, ya se redujo a su más mínima expresión, pero gente muy motivada, dedicada. Fue necesario construir la biofábrica. Tenemos un sistema entonces de cría, de separación, de conteo de huevos, de alimentación, muy bueno, con mucha innovación local, unas jaulas grandes muy buenas. Y tenemos el modelo de aceptación pública.
Nosotros vamos barrio por barrio o comuna por comuna. La comuna es una asociación. No sé, ¿algo pasa aquí? No sé. En todo caso, lo primero es cuando se llega a un sitio, una comuna de estas, una comunidad es una agrupación de unos 6, 8 o 10 barrios. Nos reunimos con los líderes, se socializa el proyecto, se les cuenta qué es lo que queremos hacer, se escuchan las recomendaciones, les decimos, vea, necesitamos que ustedes se conviertan en un grupo de referencia, que esté en contacto con la comunidad, que reciba las quejas, que nos las transmita y que trabajemos juntos, que nosotros les informemos qué es lo que vamos a hacer para que tengamos una comunicación muy estrecha con ellos. Usualmente aceptan porque les interesa. Y luego empezamos una campaña de información y de comunicaciones que nos dura unos 2 meses. En todas iglesias, centros comerciales, universidades, colegios, todo el mundo. Y posteriormente contratamos una empresa. Esa empresa hace una encuesta de qué porcentaje de la gente conoce el proyecto y qué porcentaje lo acepta. Tiene que ser la mayoría. Hasta ahora hemos tenido, el que menos tiene es 95% de aceptación. Siempre tenemos 97, 98. Y ya con eso ya empezamos la liberación de mosquitos. Entonces estamos liberando unas 20 semanas. Y se va haciendo el monitoreo de la tasa de infección. Posteriormente, cuando terminamos esta comuna, llegamos a la comunidad, nos reunimos con ellos, les damos los resultados. Tenemos un sistema de PQRS muy activo, o sea, la comunidad se comunica con otros muy fácil, con un sistema de comunicación muy amplio. Y tenemos una persona encargada de responder en menos de 24 horas cualquier requerimiento. A veces el requerimiento es que vea que hay un vecino que tiene inservibles en el solar y ahí están los quejas de mosquitos. Esa queja la pasamos a las autoridades, cuando nos corresponden a otros, pues solucionar eso. Hay una Secretaría de Saneamiento Básico, pero a la persona le dijimos, ya atendemos su queja, ya la hemos trasladado a esta persona que es la autoridad correspondiente. Pero siempre se les contesta en menos de 24 horas. Y se hizo también para este modelo de aceptación pública que lo aplicamos en todas las ciudades, en Bello, Medellín, Itagüí y ahora en Cali. Ya fue adoptado por la OMS en esta guía de ética para el control de enfermedades transmitidas por vectores. Entonces es el mismo modelo de aceptación pública del World Mosquito Program desarrollado en Australia que estamos utilizando. Aquí vemos la aprobación. En la ciudad de Bello y Medellín, pues casi 97% de la gente acepta. Esto es hecho por una compañía totalmente independiente. Pero cuando se hacen las cosas con mucha... hay que gastarle el dinero, explicando a la comunidad, porque si no va a ser de problemas. Y nosotros tenemos entonces un plan de liberaciones, que lo hicimos y lo cumplimos sin ningún atraso, donde había que en algunos días que liberar más de 12.000 tarritos con mosquitos en los diferentes bits hasta completar las 2 ciudades. Algunas veces liberamos aquí en un coche, pues en una camioneta de estas. Tenemos un sistema de GPS con unas tablets, nos dice la tablet cuando estamos en el punto exacto que tenemos que liberar, por la ventana se abre el tarrito, salen los mosquitos, a veces en la moto también, igual tienen todo su sistema, sacan el tarrito, lo liberan y continúan, y a veces hay zonas de la ciudad donde hay una escalera, les toca ir a pie, pero igual allá se libera. Y hemos puesto los puntos de muestreo, hemos en total tenido unos 22.000 puntos de muestreo, donde tenemos las trampas, donde se capturan los mosquitos, que los vamos a llevar al laboratorio para hacer la PCR. El PSET, el grupo mío, pues está certificado ISO 9001, entonces todos estos planes de Wolbachia están dentro del sistema de aseguramiento de la calidad, pues para estar muy seguros. Ya para el estudio epidemiológico, entonces se creó el protocolo, esto ya está publicado aquí en esta revista, está publicado para mirar cuál es el impacto de esto en la ciudad de Medellín. ¿Y qué es lo que vamos a diseñar? Hay dos momentos. La Secretaría de Salud de Medellín tiene muy bien establecido el número de casos de dengue por periodo epidemiológico, o sea, por semana epidemiológica, y desde hace muchos años, desde hace 20 años. Y se discrimina casos de dengue, así que chikungunya. Nosotros vamos a ver qué pasa con esa enfermedad después de que se liberen los mosquitos. Si esas tendencias que conocemos cada 4 años de brote epidémico y una tasa que después del brote epidémico cada año va aumentando,
se mantiene o si cambia, y ahora vamos a ver algunos resultados. Y también tenemos un estudio caso control como el de Yogyakarta, donde tenemos esta zona amarilla, liberamos mosquitos con Wolbachia y las zonas verdes son de control. Y entonces las personas de estas 4 comunas consultan a unos hospitales, porque en Colombia el 98% de la gente tiene seguridad social, sabe dónde va a consultar. Entonces consultan a estos hospitales. Si la persona llega con unos síntomas que puedan ser dengue, zika, chikungunya, o una fiebre que no tiene un foco, como es que usted tiene una amigdalitis, no, una fiebre y podría ser de esto, entonces el médico lo manda a una enfermera nuestra, tenemos pues convenio con cada uno de estos 10 hospitales, y se le toma la muestra de sangre y le hacemos PCR en tiempo real para mirar si tiene dengue, zika, chikungunya. También se le busca la prueba NS1 y anticuerpos IgG e IgM. Entonces así vamos teniendo. Posteriormente ese paciente ya lo ubicamos en el mapa. Si es un paciente, a ver si es caso, vive en una zona con Wolbachia o sin Wolbachia. Aquí es donde está este estudio que les hablaba ahora del doctor Ferguson, donde con el 50% de mosquitos con Wolbachia se reduce la transmisión en un 90%. Y hace un año, un poquito más de un año, que hicimos la última medición. En este momento estamos haciendo la que correspondiente a este año, porque el año pasado, en el segundo semestre, por la pandemia no pudimos hacerlo. Así estaba la transmisión pues la tasa de infección con Wolbachia en la ciudad de Bello. Todo azul oscuro, o sea, la gran mayoría del municipio está con más del 50% con Wolbachia. Aquí en esta comuna no se pudo terminar las liberaciones ya por otros problemas de orden público, y aquí nosotros terminamos de liberar mosquitos en octubre del 2019 en Medellín. Esto lo hicimos en marzo, o sea, eran pocos meses después, pero ya había muchas zonas donde estaba la tasa de infección muy grande. Los mosquitos van reproduciendo y cada vez el porcentaje con Wolbachia es mayor. Este año lo estamos haciendo y vamos a ver qué nos da. Debe ser todavía más azul oscuro el mapa. En algunas de estas comunas donde hemos liberado, vemos que ya se va alcanzando cerca del 100% de los mosquitos con Wolbachia. O sea, y se va estableciendo en el tiempo. O sea, después de que se establezca, es de esperar que durante 80 años los mosquitos, por lo menos, tengan Wolbachia. ¿Y qué ha pasado desde el punto de vista epidemiológico? Si vemos Colombia, en el 2019 estuvimos todo el año en epidemia. En el 2020 la epidemia se nos fue casi hasta la mitad de año, hasta la semana 22. Aquí ya baja la epidemia pues por su historia natural, las epidemias no son eternas, pero también aquí ya estaba afectado por la pandemia que tenemos ahora, coronavirus. De todas formas, pues como vemos es una enfermedad con brote epidémico, con muchos casos en el país. Bello, que fue la primera ciudad donde liberamos, que empezamos las liberaciones, era hiperendémica. Aquí vemos los casos esperados para en estos años. Se esperaba un aumento de los casos y es una enfermedad que está controlada. Este año, para una ciudad de 500.000 habitantes, estamos teniendo un caso de dengue cada 2 semanas y media. Eso es muy poco para los estándares. Y vemos que también después del 2017, que se estableció la Wolbachia, el dengue es muy bajito y ha habido una reducción del 60% de la transmisión 18 meses después de haber terminado las liberaciones. Aquí es de terminar las liberaciones, donde empieza el azul oscuro, la reducción del 60% con todas las estadísticas, con todo el poder. En Medellín, aquí vemos también, se esperaba para el segundo semestre que hubiera muchos casos y, sin embargo, los casos están muy poquitos. Medellín este año, en las primeras 20 semanas, ha tenido el menor número de casos de dengue en el mismo periodo desde que pasará. No sé qué pasa porque... Bueno, en todo caso, está muy controlada la transmisión. Voy a ir un poquito más rápido entonces. Y en Medellín, en un año, ya la reducción del dengue era el 56%. Tenemos ciudades de control. Entonces, esto lo vamos a aplicar dentro de poco. Y aquí vemos los casos desde el 2001, o del 2001, sí.
Y tenemos que el 2020 ha sido el año de menor número de casos en los últimos 20 años. La ciudad ya está más grande, el mosquito ha aumentado en altura, o sea, se distribuye más, hay más gente en riesgo y el número de casos es el más bajito. Y para las primeras 20 semanas que tengo los datos del 2021, el número de casos es menos de la mitad del mismo periodo del año pasado. O sea, pues estamos encontrando una reducción de la transmisión impresionante. En este estudio caso control hemos tenido problemas porque como liberamos mosquitos en las dos ciudades y el número de casos está tan bajito, encontrar casos en esa zona está muy difícil. Entonces hemos evaluado 12.526 personas, de las cuales 636 le hemos hecho la PCR y solamente hemos encontrado 22 casos de dengue. Entonces necesitamos tener siquiera 80 pues, para que esto tenga buen poder y está muy difícil encontrar casos de dengue para poder publicar como publicaron la gente de Yogyakarta. Bueno, aquí lo importante es que ya el Grupo Asesor de Controles de la OMS reconoce la eficacia de la Wolbachia y recomienda a la OMS recomendarlo a su vez a los países para que sea adoptado dentro del programa de control. Y ya hay experiencias, la de Yogyakarta, que es 77%, la de Norte de Australia, pero también en Río de Janeiro, en Niterói, que es un pueblito cerca de Río, y aquí en Colombia. O sea, ya hay unas evidencias científicas grandes y eso ha hecho que el Ministerio de Salud de Brasil ya lo haya adoptado, y lo mismo México. Dentro del Programa Nacional de Control adoptaron ya la Wolbachia y es el mismo ministerio que se está aumentando. En Colombia todavía no lo han adoptado, sin embargo nosotros seguimos adelante para hacer lo que Implementation Research que pide la OMS. O sea, la investigación de la implementación, porque una cosa es que el programa lo monte la universidad muy motivada con toda y con los recursos, y otra cosa es cuando ya haga parte del Programa Nacional de Control. Entonces, queremos ver qué pasa con esto y hicimos dos ciudades, una que se llama Itagüí y la ciudad de Cali, en Itagüí con 300.000 habitantes. Entonces, es la misma, la administración municipal con diferentes secretarías, la de Salud y Protección Social, la de Participación e Inclusión Social, la de Deportes, la de Medio Ambiente, Educación y con la de Comunicaciones. Ellos mismos se encargaron, nosotros los asesoramos, pero ellos mismos hacen toda la socialización, las liberaciones, todo, con resultados muy bonitos. Hemos ensayado también otros métodos para liberar. Esto lo diseñó un entomólogo del grupo, unas grandes vasijas, containers, así como cajas. Ahí se colocan miles de huevitos de Aedes con Wolbachia. Salen los adultos para buscar los locales y funciona muy bueno, está funcionando muy bien. Aquí se podría pensar algo también similar, si se quiere, con huevos, o con las larvas sexadas. Y bueno, lo cierto del caso es que es un método económico. Aquí atender un caso de dengue vale unos $158 en Colombia, pero si se hospitaliza $385, y proteger a un habitante, pero un habitante durante 80 años, o sea, son varias generaciones, sale entre $1 y $3. El mismo método yo libero unas semanas y eso se sigue manteniendo. No tengo que estar permanentemente liberando mosquitos con Wolbachia. Eso se mantiene. Y eso además ayuda al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, de fin de pobreza, salud y bienestar y de alianza para lograr los objetivos. Eso es lo que tenía para contarles, pero ojalá haya bastantes preguntas porque estas presentaciones a veces son muy rápidas, muy generales. Pero muchísimas gracias por la atención y estoy atento para si tienen preguntas. Gracias. Ok, no te preocupes. Profesor Antonio.
Sí. Eso es, ahora, sí. Ya está. Sí, que lo tenía. Pues, por favor, cuando quiera. Sí. Bueno, mi nombre es Antonio Marcilla, soy profesor de la Facultad de Farmacia y lo primero que quiero es agradecer al consistorio y las facilidades que nos han dado para poder albergar esta conferencia. No es frecuente que la política se implique en la ciencia. Si algo ha servido, como bien dijo el vicealcalde, esta pandemia es para que efectivamente pues tomemos conciencia todos, incluyendo nuestros dirigentes, de la importancia que tiene el hacer inversión en investigación. Y hemos visto como muy pocos dólares al final realmente revierten en mucho beneficio. Entonces, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento y a su personal. Nombraría a todo el equipo, pero vamos, centro fundamentalmente en Fermín y Carlos Gabaldón, que realmente han hecho un esfuerzo en poco tiempo para que pudiéramos tener esta conferencia aquí. Por supuesto, agradecer al doctor Vélez. Es un placer siempre tenerle cuando viene a España y que haya podido desviarse a Valencia unas horas para estar con nosotros, pues la verdad que es un privilegio. Y luego tendría algunas cuestiones. Me había planteado una pregunta y era relacionado con el trabajo que comentabas de Yakarta, el 77% de reducción. ¿Tenéis datos? Has presentado algunas evidencias de lo que está ocurriendo en Colombia. Incluso parece que sea mayor reducción incluso en Colombia, ¿no? del porcentaje de personas infectadas con dengue en lugares donde se ha intervenido con este mosquito modificado con Wolbachia. ¿Es así? Dos años después de terminar las liberaciones, se redujo un 77% el número de casos. Nosotros, un año y medio después de terminadas en la ciudad de Bello, estamos en el 60%. Pero yo creo que este año va a ser mucho mayor y posiblemente mayor que la de Yakarta, por la tendencia que hay del dengue en Colombia, que este año está muy, muy poquita. Hemos tenido problemas antes para conseguir pacientes para poder terminar la segunda fase del estudio epidemiológico. Pero yo creo que sí vamos a lograr un control muy alto en Colombia. Estamos dejando que pase el tiempo y que haya mayor establecimiento de la Wolbachia en la población de mosquitos silvestres. No sé, tengo una pregunta más, pero si alguien tiene alguna otra cuestión. Sí, ya que lo tienes, por favor. Ya que tengo el micrófono. Eso es como cuando uno va a un karaoke, ¿no? Cuando lo coge ya no lo suelta. Pues igual. Estamos realmente contentos de que nos puedas asesorar porque, como hemos visto solo viendo una diapositiva de retos, nosotros todavía no hemos iniciado ni siquiera la fase de retos a la que nos hemos de enfrentar. Entonces, el hecho de que el problema sea completamente distinto, en este caso nosotros queremos supresión, no queremos reemplazo, porque realmente aquí lo que nos molesta es la picadura, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de concienciación a las personas. Y bueno, realmente reduciremos o suprimiremos la mayor parte de la población que está siendo molesta, pero realmente estamos creando una herramienta muy poderosa porque en el posible escenario de una zoonosis o una enfermedad o una virosis, en este caso, por estos virus de tipo flavivirus, tendríamos siempre la herramienta que también impediría precisamente la transmisión de estos virus. Aunque el problema es completamente distinto, sí que vamos a seguir, yo creo que a pie juntillas, todas las recomendaciones que como asesor y experto nos vayas haciendo. No sé si has tenido tiempo de familiarizarte con lo que estamos intentando hacer en Valencia y si crees que tenemos que mejorar ya de primeras algún tipo de estrategia. Muchas gracias. Yo creo que hay toda una conversación pendiente para mirar bien la metodología, lo que se vaya a hacer aquí en Valencia, que todavía no lo conozco. Pero sí, es un reto grande y yo creo que la parte educativa, mucho con los académicos, mostrarle que el mosquito macho, aunque tenga Wolbachia, no va a tener problemas para la salud humana ni la salud animal, porque uno lo da como evidente, pero resulta que no lo es. Y hemos visto, y la experiencia que hemos tenido en Colombia, es algunos académicos, algunos funcionarios, sobre todo los encargados de control de vectores, pueden volverse en oposición al proyecto. Piensan que puede haber
que peligra su trabajo, que hay un celo porque están ustedes como academia, como universidad, interviniendo en esto que ha sido mi poder o mi función tantos años. Entonces, eso es una cosa que hay que trabajarla con mucho cuidado. Ya tenemos, pues, digamos, el procedimiento, el camino y ese modelo de aceptación pública que ya lo adoptó la OMS. Muy bueno que lo estudiemos bien, y a ver cómo se puede adaptar a la situación de Valencia. La gente, cuando escucha se están liberando mosquitos con Wolbachia, van a pensar de que eso puede ser perjudicial para la gente. Y lo otro es mirar lo de los métodos de evaluación. Es complicado tener métodos muy seguros de evaluación de la reducción de la transmisión. Podemos tener, pues, las trampas VG, los GAD o las ovitrampas, pero recordemos que los mosquitos Aedes aegypti o los Aedes en general tienen esos famosos criaderos crípticos. El albopictus tiene además la particularidad o la dificultad de que en ambientes suburbanos también se da muy bien, ¿no? A mí me tocó describir el primer hallazgo de Aedes albopictus en Colombia. Lo hicimos en la selva amazónica y es completamente suburbano, en una zona boscosa. Entonces el albopictus tiene esa plasticidad que no la tiene la aegypti, se vuelve un riesgo adicional. Posiblemente la parte buena, y seguramente va a ser aquí también, con esa incompatibilidad citoplasmática vamos a poder lograr reducir las densidades, pero muy seguramente haciéndole la vigilancia va a ser una medida que hay que mantenerla en el tiempo, porque si no, al cabo de un año o dos, otra vez va a estar la población disparada. De pronto hay que hacerlo, liberaciones empezando la primavera, para que en los meses más cálidos todavía no esté. En el estudio que hicimos en Montpellier hace muchos años, con Aedes capios y Aedes detritus, veíamos también de que era importante empezar la demusticación, que llaman los franceses, muy temprano en los meses cálidos, para evitar que hubiera muchas densidades ya en la época de vacaciones de turismo de verano. Está ya. Sí. Muchas gracias por la conferencia, que me ha parecido súper interesante. Yo soy Rosario Gil, profesora de genética de la Facultad de Ciencias Biológicas, pero compañera de Antonio, que es lo que me ha metido aquí en este proyecto, y la compañera de Sergi Campillo, que había estado trabajando con Wolbachia, trabajando sobre genomas mínimos. O sea que todo aquí acaba al final, es muy pequeñito el mundo. Precisamente porque lo mío es la parte molecular y porque nosotros, Sergi y yo, nos conocimos en el Instituto de Biología Evolutiva, de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Mis preguntas seguramente tienen más que ver con el ambiente de la diversidad y la evolución de este tipo de estrategias. Porque me ha sorprendido que, por ejemplo, comentaba que normalmente las que están atacadas con dengue, lógicamente los mosquitos que llevan dengue no llevan Wolbachia porque son incompatibles, porque entre ellos no son incompatibles. Pero entonces me sorprende, quería saber si en las poblaciones autóctonas de mosquito tigre, de la Aedes aegypti, normalmente no hay Wolbachia, ningún tipo de Wolbachia, ni siquiera una autóctona. Sí, entonces, Aedes aegypti nunca ha sido encontrado naturalmente infectado con Wolbachia hasta ahora, no hay ni el primer recorte. Pero Aedes albopictus, o sea, el mosquito tigre, sí. Entonces, lo que no se ha estudiado muy bien es si ese mosquito tigre con Wolbachia, cómo está afectando la transmisión del dengue en los países donde Aedes albopictus es buen vector de esta enfermedad, que es en Asia. Esos estudios faltan. No sabemos si se va a dar... Si se logra esa dificultad en la replicación del virus por la Wolbachia en hay muchos estudios que vienen detrás, pero que ya lo están haciendo en este momento. Lo otro es el efecto de la Wolbachia en otros insectos. Nosotros hemos encontrado Wolbachia, por ejemplo, en Luxomia bansi, vector principal de la leishmaniasis visceral en la costa caribe. Pero eso es tener el hallazgo, pero necesitamos colonizarlo, hacer los estudios de laboratorio para ver si está impidiendo también la transmisión de la leishmania, no lo sabemos. En este caso sería la Leishmania infantum, la misma que tenemos acá. Pero sí, hay mucho estudio todavía pendiente o por hacer.
En cuanto a las cepas de Wolbachia, sabemos que hay algunas que le impiden al mosquito aún, producen una debilidad en el aparato picador, entonces el mosquito no puede picar. Hay unos videos que están muy impresionantes. El mosquito tratando de picar y no puede porque no, pues por el efecto que tiene la Wolbachia en este mosquito. Hay otras que reducen la vida media, entonces el mosquito va a vivir más poquito. Pero hay otras como esta, la melitensis, que es la que utilizamos, que ya su efecto no es sobre la vida media, pues permanece el mismo tiempo de vida del mosquito, más o menos un mes, pero sí afecta la replicación viral. Entonces, según las cepas, el tema es fascinante, pero es un poco complejo porque según las cepas vamos a encontrar efectos distintos. Todavía falta mucho para mirar en el Aedes albopictus con Wolbachia. Como te digo, el World Mosquito Program solamente trabaja con Aedes aegypti, pero hay un capítulo grande también para estudiar y es una buena oportunidad aquí en la universidad de empezar a mirar esa capacidad vectorial. Se tiene van a tener ustedes el albopictus con Wolbachia, se pueden alimentar con sangre con el virus y mirar a ver, luego haciendo las disecciones, que tanto llega a glándula salival. Es un trabajo bonito. Sí, la otra pregunta estaba un poco relacionada con eso, porque estaba pensando por qué solamente utilizar la cepa de Wolbachia WML si esa es la que se ha visto que no provoca incompatibilidad citoplásmica, cuando a lo mejor podríais además no solo provocar el reemplazo, sino además incluso eliminar las poblaciones, que es lo que queríamos hacer aquí. Si ustedes van a utilizar, yo no sé qué cepa de Wolbachia van a utilizar acá. ¿No? ¿Es pipiensis? Sí, la de pipiensis. Porque nosotros usamos pipiensis melitensis, pues, melitensis, que impide la replicación viral. Y esa se sabe, bueno, sí que está comprobado que en Aedes albopictus provoca incompatibilidad citoplásmica. Sí, no, y a Aegypti también, sí. Y la última, ya, antes de abusar. La otra cuestión era, si estáis, en algunos casos has dicho que lo que liberabais era huevos, o sea, que estáis liberando tanto machos como hembras, que es lo que parece más adecuado si lo que quieres es que se reproduzca el reemplazo de la población. Cuando se liberan mosquitos adultos, pues rápidamente van a buscar la población silvestre para aparearse y pues según, si es un macho con Wolbachia, pues no va a tener hijos fértiles, pero en todos los otros casos sí hay huevos fértiles. Hemos cambiado a más bien liberar huevos. Para eso traje la foto, unos vasos como esos de la leche malteadas, pues de cartón. Se pone la tapita, por el lado tiene una pequeña ventana y nosotros producimos en el laboratorio unas cápsulas. No les hablé de eso. Producimos unas cápsulas como esas de medicina. Ahí tenemos huevos. Se ponen huevos como para que salgan unos 150 adultos, o sea, hay una pérdida por ahí del 25%. Se le pone alimento para larvas y también un poquito de carbono activado ahí para haga volumen. Por peso estamos colocando los huevos para tener una medida y funciona muy bien. Y se coloca la cápsula en el tarro y se le pone un poquito de agua. Pues está la medida de agua y se cuelgan los árboles o se ponen terrazas o se le dice a las personas que los tengan, los voluntarios, y ahí van a salir los adultos y van a aparearse con los silvestres. Funciona muy bien. Es mucho más fácil, más práctico que lo que hicimos nosotros de estar liberando adultos. Liberar adultos gasta más recursos y es un poquito más complejo, pero ambos funcionan muy bien. Y en estos momentos el World Mosquito prefiere liberar en los 11 países donde está huevos. Y ese sistema de cápsulas funciona muy bien. Yo las produzco aquí, las puedo mandar de hecho, el insectario de Medellín está seleccionado para producir los huevos de los diferentes países de América Latina, excepto Brasil, que tiene sus propias biofábricas. Pero en los contactos que estemos con Paraguay, con Salvador, con otros países, nosotros les vamos a suministrar las cápsulas con huevos. A la gente se le entrena de cómo se hace el proyecto y además tiene una serie de tutoriales muy buenos y para que lo haga ya la autoridad local con estos resultados de la Implementation Research que le hablo ahora. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que van a encontrar? ¿Cómo debe ser la participación de los diferentes actores? El sector educativo es importantísimo. Pues para nosotros, trabajar con los colegios, con la escuela es muy importante. No solamente nos reduce costos, sino que el mismo estudiante se encarga de explicarle a los padres qué es lo que se está haciendo
y nos ha dado muy buen resultado, porque hacer reuniones en las cuales puedan participar los padres de familia no siempre es fácil, trabajan a diferente horario. En cambio, el estudiante llega y como se va a albergar una trampa, debe llevar informe de consentimiento, le explica muy bien a los padres, o si lleva a la casita para hacer su ejercicio de pedagógico, entonces le explica a los padres, entonces logramos que la población conozca bien el proyecto y bueno, hay que tener la aceptación. Es importante. Sí, hola. Bueno, mi nombre es Rubén Bueno, soy director técnico de Loquímica, la empresa concesionaria de control de plagas ahora mismo en la ciudad, y también profesor asociado de parasitología, compañero de Antonio. En primer lugar, muchas gracias, Iván Darío, porque yo creo que todos los profesionales que nos dedicamos al control de vectores, y hay muchos en la sala, hemos disfrutado de la conferencia, y gracias también al Ayuntamiento por darnos este espacio y poder, como te digo, disfrutarte en nuestra ciudad, que era importante. Yo tenía 2 o 3 preguntas, más que preguntas, casi reflexiones o comentarios para ver un poquito tu opinión. Ya se han abordado por encima en casi todos los casos con las preguntas de mis compañeros. Tú has explicado muy bien que son 2 enfoques distintos, el que tenemos a ambos lados del charco. Aquí no vamos a trabajar con ese reemplazo poblacional, sino con la supresión puntual. Aedes aegypti no es nuestra especie focal, puede serlo en el futuro, pero ahora mismo es Aedes albopictus, es el mosquito tigre, de manera que nosotros incluso metodológicamente para el desarrollo del proyecto tendríamos muchas adaptaciones que hacer. Todas esas liberaciones tan masivas de cuadrículas de 50 por 50 para cambiar una población por otra, aquí se plantearía en esa supresión puntual como liberaciones en las zonas concretas de la ciudad donde no estamos llegando con otras herramientas de control para poder suprimir. Es decir, sería una herramienta más añadirse en un programa de control integrado, ¿no? Porque la ciudad no es un mosaico homogéneo, ¿no? Es muy heterogéneo y hay zonas donde con las herramientas de control que tenemos y el abordaje de tratamiento de insecticidas en Europa es muy distinto a América, que es muy restrictivo, afortunadamente, pero con lo que ya se está haciendo de forma rutinaria va muy bien, y en otras en las que no, básicamente, y tú lo has dicho, porque no llegamos a todos los criaderos crípticos. Estamos en una zona, cementerios, zonas residenciales, nos cuesta, ¿no?, ser permeables con nuestras intervenciones en el ámbito público, y es ahí donde esas acciones complementarias de supresión creemos que pueden tener una validez en la ciudad. Por eso nosotros lo enfocamos como un elemento más de un control integrado. Y mi pregunta era, obviamente tú lo has explicado, que esto es una herramienta de control de la enfermedad, básicamente se tiene que entender así, esto es control del dengue, pero si esta estrategia, ¿cómo se está casando con las campañas de control de vectores que se estarán desarrollando en el territorio? Tú has comentado un poquito por encima, ¿no?, que podían verse como una amenaza y no debería ser así, es un aliado. Pero ¿cómo estáis intentando integrar esa herramienta en los programas de control de vectores? Esa es una, te las hago todas rápidas, así ya no me enrollo más. La segunda cuestión que creo que es clave es lo que has dicho, que es contar con la colaboración ciudadana. Si no, no hay grado de éxito posible. Que en ese sentido también en el Ayuntamiento se están haciendo campañas. Has hablado tú de las estrategias domiciliarias, las campañas puerta a puerta, que es un programa también novedoso que se ha llevado a cabo se está llevando a cabo en la ciudad. Esas inspecciones domiciliares, explicarles en primera instancia cuál es la biología del mosquito tigre, cómo combatirlo en la eliminación de criaderos. Aquí lleva muy poco tiempo el mosquito tigre, desde 2015. Aún cuesta poco a poco hacer esa sensibilización, pero yo creo que puede ser una herramienta importante para permeabilizar este proyecto y que llegue al ciudadano pues todas las posibilidades que se pueden desarrollar. Yo he tenido la suerte de visitar alguna de esas biofábricas, como te comentaba antes, en Río de Janeiro y demás, y son cosas como simplemente cambiarle el nombre al mosquito. El volvito era el mosquito con Wolbachia, ¿no?, que que los niños empiezan a hablar de ello, lo interioricen y lo normalicen. Si se te ocurre alguna, en esa fase embrionaria en la que estamos, que te ha comentado Antonio, por dónde empezar a caminar en esto de la sensibilización y la concienciación ciudadana para tener ese aliado tan necesario, ¿no?, en el proyecto. Y por último, ya solo como reflexión, es verdad que Aedes aegypti no es nuestro problema actual, pero creo que toda esa experiencia nos va a venir genial porque es un elemento que estamos esperando. El Aedes aegypti fue común aquí, en el pasado y en el sur de Europa hasta hace 60, 70 años. Aquí tuvimos episodios con brotes importantísimos de fiebre amarilla a finales
del siglo XIX, por ejemplo, donde no había mosquito tigre. Solo estaba este mosquito Aedes aegypti en ciudades portuarias. No sabemos muy bien por qué, desapareció en los 50 y 60 de todo el Mediterráneo, pero es una cuestión que, por el cambio climático, la globalización, están volviendo a detectarse. Ya tenemos pues Aedes aegypti en el sur de Rusia, en Georgia, en Turquía, y eso es la puerta de entrada a Europa. De manera que yo creo que, independientemente de la supresión puntual poblacional a nivel de Aedes albopictus, toda esta experiencia de Aedes aegypti para nosotros no va a caer en saco roto porque es el siguiente problema que tememos y que tenemos que manejar y en ese sentido, como se hablaba de la ordenanza municipal, en el Ayuntamiento de Valencia no solo es específica el mosquito tigre, se habla y se comenta a la ciudadanía que son de mosquitos de interés en salud pública y que hay otros detrás que los esperamos, con lo cual toda experiencia acumulada con Aedes albopictus nos ayudará. Y nada, muchísimas gracias a los dos. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. A ver, te digo, la idea es que el World Mosquito Program, o sea, el control biológico con Wolbachia, se integre dentro del Programa Nacional de Control. Y así se está trabajando con la Organización Panamericana de la Salud, quienes en estos momentos están elaborando los manuales de trabajo con la Wolbachia para los ministerios de salud. Sabemos que como no tenemos vacuna ni medicamentos para estos virus, pues todo el trabajo es de control vectorial. Y por los problemas que tenemos de resistencia a insecticidas y el problema del insecticida, que lo dijimos ahora también para la salud pública, ya se ha reducido el uso de insecticidas solamente a los brotes epidémicos. Si no hay brote epidémico, no se recomienda utilizar insecticidas. Y entonces, ¿qué queda en el programa nacional? Educación a la comunidad, recoger inservibles, destrucción de criaderos, poco más. Y ahora esa campaña, que acabo de decir, de destrucción de criaderos, educar a la comunidad, si tiene fiebre, vaya y consulte, se complementa con Wolbachia, liberación de mosquitos con Wolbachia. Entonces, puede compaginar perfectamente. No hay que suspender ninguna de las acciones previas. Si se da un brote como está actualmente Cali, que empezamos nosotros en una comuna a liberar Wolbachia, pero la ciudad está en epidemia de dengue, la Secretaría de Salud fumiga, no hay ningún problema. Es más, si usted como Secretaría de Salud me baja un poco la población, el número de mosquitos, y yo estoy liberando con Wolbachia, más rápidamente estos que libero se van a aparear con los locales, porque es menos, y entonces más rápidamente establezco Wolbachia. O sea, no hay ningún problema. O sea, no hay la recomendación a la Secretaría de Salud es mantenga su programa de control y adicione el control biológico. Así lo va a presentar la OPS. Y con respecto a la parte educativa y la parte de eventos, sí, pues hay una experiencia acumulada que con gusto la podemos compartir. Y bueno, ¿qué era lo segundo que me preguntabas? Era la parte educativa, sí. Hay unos tips. Hemos tenido experiencia trabajando en estas ciudades tan grandes y con diferentes niveles socioeconómicos. Porque en una ciudad como Medellín, una ciudad que hace 25 años se considera la ciudad más violenta del mundo, que ha logrado una resiliencia muy grande, de todas formas hay una inequidad impresionante, desde gente muy pobre y gente muy rica. Entonces hay que tener un mensaje para estos muy pobres, para la clase media, para los trabajadores, para la gente más rica, y los medios de acercamiento también diferente. En un barrio popular yo puedo llegar con un carro, con un parlante, que se llama el perifoneo, explicarle lo de la Wolbachia, el control del dengue, etcétera. En un barrio residencial, pues que es casos pues o edificios, pues allá no puedo yo poner un pasacalle, no puedo hacer bulla, entonces voy al centro comercial o en las revistas que reciben, tiene el plegable sobre el proyecto y se hace el otro tipo, se hace con los administradores de los edificios para colocar en los ascensores el letrero. La participación de entidades es muy importante. El Metro Medellín nos permite tener en los vagones esas plaquitas hablando de Wolbachia, lo mismo que los paneles de la estación, los buses, mucho. Entonces es propaganda gratuita, no tenemos que comprarla, pero que les llega mucho a la comunidad. Ya tenemos también evaluado cuál es el medio de comunicación que más impacta y más recuerda a la gente para el proyecto. Allá fue la televisión y la radio. Y entonces también nos permiten ser más racionales en el gasto del dinero, porque
Al inicio, pues uno hacía con todos los medios, pero eso sale muy costoso. Ya tenemos más, para la implementation research, ya tenemos unas recomendaciones concretas, cómo llegarle a la gente. Entonces lo podemos compartir. Sí. Ok. Pues, ¿había otra pregunta? Por favor. Sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Vélez, por su magistral conferencia. Y quiero agradecer de nuevo la intervención del vicealcalde, que ha tenido que ausentarse, tenía el tiempo tasado y eran compromisos anteriores. Y agradecer también que nos haya acompañado, lo nombré antes, pero quiero hacer hincapié, la cónsul de Colombia, Rosmarie Cárdenas, y la decana de la Facultad de Farmacia, Hortensia Rico, ¿no? Gracias a todos y todas ustedes por su participación, por su asistencia y, como dijo el vicealcalde, por su magnífico trabajo. Y también no quiero despedirme sin agradecer a la empresa Loquímica su colaboración para que fuera posible el desarrollo de esta conferencia. Muchísimas gracias.